término del rendimiento a escala hace referencia a los cambios de producción que resultan en un cambio proporcional en los factores productivos cuando todos los impulsos aumentan por un factor constante. Si el incremento de una misma proporción de los factores productivos aumenta el incremento de la producción, entonces existen rendimientos constantes de escalas. Si el incremento de la producción es proporcionalmente menor que el incremento de los factores productivos, existen rendimientos decrecientes de escala. Si el incremento en la producción es igual que el incremento de los factores productivos, existen rendimientos constantes de escalas. En la función de Cobb-Douglas, los rendimientos a escala se identifican mediante la suma de los exponentes. Si la suma del Cobb-Douglas es mayor o uno de los crecientes, si da igual a uno de los constantes y si da menor a uno de los decrecientes. Ejemplo, 2L a la 8 a 0.8 y K a 0.3, rendimiento creciente a escala. Otro ejemplo, 8L a 0.6 y K a 0.4, rendimiento constante a escala. Otro, 5L a 0.4 y K a 0.3, rendimiento decreciente a escala. Bueno, pues a mí me tocó explicar cómo la maximización de los beneficios en un mercado de competencia perfecta. Y pues empezamos como dando la definición de un mercado de competencia perfecta. Y pues la competencia perfecta se da cuando ni los vendedores ni los compradores pueden influir en el precio del bien o del servicio que vayan a adquirir. Este tipo de mercado tiene tres características principales, que son agentes precio aceptantes, tienen productos homogéneos y que son de libre entrada y libre salida. Los agentes precio aceptantes es lo que acabo de decir, que ni los vendedores ni los compradores influyen en el precio del bien o del servicio. Que tengan productos homogéneos es, pues básicamente, un producto homogéneo es un bien o servicio que carece de atributos que lo distingan entre el resto de su misma categoría. Por ejemplo, frutas producidas de manera orgánica y frutas producidas sin procesos orgánicos. O automóviles de lujo y automóviles estándares, son como productos que tienen como el mismo nivel de satisfacción, por decirlo de algún modo. Y lo de libre entrada y libre salida es una característica del mercado, que es cuando un productor puede entrar y salir sin que hayan reglas o restricciones que se lo impidan. O sea que es libre entrar y salir cuando quiera. Aquí está como la explicación de la maximización de los beneficios. Está como la fórmula de beneficios, que es ingreso menos costo. La maximización de beneficio dice que es la derivada de beneficio de B con respecto a Q y pues es igual a cero. Ahí podemos ver como el proceso algebraico. Hay un punto de equilibrio que es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y después hallamos que PQ es igual al costo marginal y esa es como la fórmula para la maximización de beneficios. Luego, como nota, es que cuando el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal, la empresa debe aumentar la producción. Y cuando el costo marginal sea mayor que el ingreso marginal, la empresa debe disminuir la producción. A continuación tenemos un ejemplo que es muy sencillo. Y por último tenemos una gráfica que dice que es en el caso de, bueno, pues suponiendo que esto es una empresa, lo que se está mostrando ahí en el gráfico, los beneficios son negativos en los niveles de producción bajos porque el ingreso es insuficiente para cubrir los costes fijos y variables. Cuando aumenta el nivel de producción, el ingreso aumenta más rápido que el coste, por lo que los beneficios acaban siendo positivos.
Estos continúan aumentando hasta que la producción alcance el nivel Q asterisco, que es el que vemos ahí como en la mitad, que es como un punto de equilibrio, el cual es el punto en el que se maximizan los beneficios. El beneficio a largo plazo en un mercado de competencia perfecta se comporta de la siguiente forma. Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, el beneficio total es cero, porque a largo plazo los beneficios de una empresa siempre serán nulos. Y además se esperará una cantidad óptima a largo plazo. Cuando el costo medio es menor al precio, el beneficio es positivo, lo cual significa que el rendimiento de la inversión es muy alta y esto incentiva a nuevos inversores a entrar en este mercado. Cuando ingresan al mercado más inversores, sube la oferta y baja el precio del producto. El costo marginal se ve afectado por el precio y se obtiene el beneficio total, que es cero, lo cual significa el funcionamiento normal de la empresa. El comportamiento de la demanda depende de variables económicas como el ingreso y el precio de los bienes. La demanda disminuye si el precio del bien sustituto disminuye y la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. La demanda aumenta si aumentan los ingresos de la persona y la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. En este cuarto punto hablaremos sobre las diferencias entre el mercado competitivo y un monopolio. Cabe aclarar que prácticamente estos dos mercados son mercados opuestos, por lo tanto se contradicen en la mayoría de características. Sin embargo, vamos a revisar unas de sus principales diferencias. Bien, en un mercado competitivo, la característica principal es que existen varios productores que producen un producto homogéneo, es decir, todos producen productos idénticos, mientras que en un monopolio es al contrario, donde solo existe un único productor y tienen diferentes clientes. Debido a esto, en el mercado competitivo las empresas son precio aceptantes, puesto que no pueden influir en el precio de mercado. Sin embargo, en el monopolio, al ser ellos los únicos productores, ellos sí tienen la capacidad de influir directamente en el precio. Sin embargo, más adelante veremos cómo es que ellos logran influir y calcular el precio. Además de esto, para que un mercado competitivo sea realmente competitivo, la información debe ser completa. Es decir, que los consumidores tienen el pleno conocimiento sobre la empresa y su producto, además del comportamiento de su precio, cosa que no pasará en un monopolio. Respecto a la competitividad, en un mercado competitivo no existen las barreras de entrada, es decir, que si algún competidor nuevo quiere ingresar al mercado, lo puede hacer libremente. Mientras que en el monopolio estas barreras sí existen, además de que existen diferentes métodos que ellos usan para básicamente quebrar a sus competidores o a los que quieren ser sus competidores, evitando así la entrada y quedando ellos con la totalidad del mercado. Ya tal vez en temas un poco más técnicos, en el mercado competitivo el precio será igual al costo marginal, mientras que en el monopolio el precio será superior a este costo marginal. Sin embargo, la diferencia entre el precio real y el costo marginal depende inversamente de la elasticidad de la demanda. Es decir, entre más inelástico sea un producto, mucho mayor será su precio, ya que la propensión a consumir de los, valga la redundancia, consumidores será mucho más alta independientemente del precio. En un mercado competitivo, la curva de oferta representa la relación entre el precio y la cantidad. Sin embargo, en un mercado monopolístico no existe esta curva de oferta, puesto que esta no representaría una secuencia clara de precios y cantidades, por lo que mencioné anteriormente que ellos pueden influir en el precio. Y finalmente, ante un impuesto en un mercado competitivo, el precio sube en una cantidad inferior a la del impuesto, usualmente, puesto que se distribuye entre productores y consumidores. Sin embargo, en un monopolio, el precio puede subir incluso más de la cantidad del impuesto. Hoy en día resulta bastante complicado encontrar un ejemplo real de lo que sería un mercado competitivo y un monopolio, puesto que se han desarrollado diferentes normativas que hacen que pues, se impida la creación de estos mercados. Sin embargo, podremos encontrar varias similitudes. Por ejemplo, en el caso del mercado competitivo, un mercado que se acerca bastante es el mercado de la agricultura, ya que todos los productos son homogéneos, es decir, no existe una gran diferencia entre los productores, ya que se produce el mismo producto. Y, por ejemplo, en caso de estar en X ciudad, los precios van a ser bastante similares en toda la ciudad, por lo que podríamos decir que es bastante similar al mercado competitivo.
Y respecto al monopolio, podríamos decir que una empresa monopolística hoy en día podría ser Facebook, ya que si bien inició solo como una empresa Facebook, hoy en día ha adquirido gran parte de sus competidores, haciéndolo dueño de prácticamente todas las redes sociales. Si bien no cumple todas las características del monopolio, hoy en día es el gran dueño de este mercado. Entonces, bien, en el quinto punto hablaremos sobre el monopolio, donde su característica principal es que solo existe un único productor y bastantes consumidores. De igual manera, también existen los oligopolios, que son unos pocos productores, donde también hay bastantes consumidores. Esto que genera que los mercados sean altamente concentrados, es decir, que las empresas tengan una elevada situación de poder. Por lo tanto, al tener esta situación de poder, es muy difícil acceder a ellos, es decir, que un nuevo competidor acceda a estos monopolios o a estos oligopolios, puesto que ellos mismos imponen ciertas barreras de entrada que hace económicamente muy difícil acceder a ellos. Además de esto, la información es incompleta, es decir, que los consumidores no tienen total certeza de cuándo y por qué aumentan, por ejemplo, los precios. Por lo que ya he mencionado anteriormente, son los monopolistas quienes tienen el poder directo de decidir sobre sus precios dependiendo de las conveniencias que ellos consideren. Y finalmente, la característica de su producto es que no existen sustitutos cercanos, por lo que ellos tienen el total poder del mercado y de poder manipular sus precios, ya que al ser un producto con una inelasticidad, pues va a ser bastante complicado para los consumidores que los necesiten poder dejar de consumir estos productos. Y para culminar, ¿cómo cuantificamos el poder de mercado? Pues bien, para ello existe el índice Lerner, el cual es empleado para esta situación, ya que su función es encontrar el índice de poder que tiene una empresa en una economía. A grandes rasgos, lo que se calcula con este índice es la capacidad que tiene una empresa para subir sus precios o el exceso de precio existente sobre el coste marginal en un porcentaje del precio. En términos matemáticos, este se calcula como la diferencia entre el precio y el coste marginal dividida por el precio, el cual es la función que podemos ver en pantalla. Sus resultados siempre estarán dados en valores de 0 a 1, donde 1 significa que el mercado está demasiado concentrado, es decir, que existe un monopolio. Sin embargo, también es posible realizar este cálculo haciendo uso de la elasticidad de la curva de demanda de la empresa, la cual es ED, con la siguiente fórmula que también vemos en pantalla.